Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta 13ª charla del ciclo de charlas del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es el doctor José Macharé Ordóñez. Él es un gran amigo, es ingeniero geólogo graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de París, ha sido investigador y director científico del Instituto Geofísico del Perú y del Instituto de Geología y Minería, INGEMET. Actualmente profesor universitario y presidente del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, UFEO. Dejo con ustedes al doctor José Macharé para que haga la presentación de su charla. Bienvenido, José. Muchas gracias, Leandro. Para mí es un gran gusto y es un honor poder participar en este ciclo de charlas que organiza el CERESIS, que veo que son muy seguidas por estudiantes y profesionales de toda América del Sur. En esta ocasión, aparte de poner allí mi afiliación con las universidades que me permiten compartir conocimientos con los alumnos, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Católica y Cayetano Heredia, en realidad yo vengo con dos encargos especiales. Uno es de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, que agrupa a todos los colegios de ingenieros del mundo y por lo tanto al Colegio de Ingenieros del Perú. Esta federación tiene un comité de gestión de riesgos de desastre, que es el que permite actuar a la federación en este aspecto, dentro de otros 10 comités. Para nuestra suerte, el Perú obtuvo, como país, el Perú obtuvo el ser la sede de este comité y por lo tanto dirigirlo entre el año 2018 y 2021, durante 4 años. Entonces terminaremos nuestra labor el próximo año. Por otro lado, también tengo el encargo de la Unión Internacional de Ciencias, para la Ciencia, que antes se llamaba ICSU, y este consejo, el Consejo de Ciencias abarca como 60 uniones científicas internacionales. Esto está en el rango no gubernamental, no son representantes de gobiernos, sino los afiliados son más bien las academias de ciencias, entre ellas la Academia de Ciencias del Perú, que me ha encargado participar también dentro del comité que está estableciendo una agenda de investigación. Ahora ya no es en ingeniería, en aplicación, sino en investigación sobre el riesgo de desastres, que les comentaré un poco más adelante. Antes de empezar, quisiera decirles en qué quiero terminar, y es que quede entre los que podamos compartir esta charla, que la vulnerabilidad como uno de los componentes del riesgo de que ocurra un desastre por un sismo, la vulnerabilidad es algo complejo, que no es comparado con la estimación del peligro sísmico, por ejemplo, que es relativamente simple, tiene sus incertidumbres, pero digamos, el proceso es relativamente sencillo, lo hacen los sismólogos, los físicos, con unas ciertas metodologías establecidas. Y uno obtiene la probabilidad de que ocurra un evento destructor en un determinado lapso de tiempo. Sin embargo, la vulnerabilidad es algo mucho más complejo y vamos a verla ahora. Por lo tanto, de ahí el título de dar un vistazo a cómo están
en nuestras principales ciudades sometidas a estos riesgos. Para ello les propongo este contenido, ver primero cuál es el lugar de la vulnerabilidad dentro del riesgo de un desastre, qué cosa es la resiliencia como un objetivo de las sociedades, algunas de las grandes urbes que están expuestas, viendo su peligro sísmico, el nivel de vulnerabilidad y cómo se gestiona esto, y algunas consideraciones para terminar. En primer lugar, quiero recordarles que nos manejamos dentro de unos marcos para tanto la gestión como la investigación en los desastres de origen natural. Voy a hacer el Padre Nuestro de siempre. No se olviden que no existen los desastres naturales, los desastres no son naturales, pero sí hay desastres causados por fenómenos naturales. Dentro de estos marcos, estos son los tres principales, son marcos mundiales, y el primero es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que fue establecido en Japón en el año 2015, y tiene un horizonte hasta el 2030 con una serie de metas para evitar que los desastres de origen natural pues ocurran, ¿no? Que ocurran los fenómenos, pero que no causen desastres. Por otro lado, existe lo que se llama el Acuerdo de París. Ustedes recuerdan que es las acciones relacionadas con el clima para evitar que el cambio climático en curso sea dañino o afecte en manera cada vez mayor a los países de todo el mundo. Y el tercer marco mundial que tenemos es aquel de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que acordaron las Naciones Unidas justamente en el mismo año, y que para el 2030, para este mismo horizonte de tiempo, debemos de tener cosas como que no haya más hambre en el planeta, que la mayor parte de la energía sea renovable y sostenible, que el agua sana alcance a todas las personas, que no haya pobreza, que no haya hambre, que tengamos, y entre ellos hay uno que nos atañe más directamente por la charla de ahora, que es este número 11, que se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles. Entonces, aquí tenemos una serie de políticas que nos dan estos marcos sobre los cuales, dentro de las cuales podemos movernos. América del Sur tiene unas 20 ciudades, las más grandes en población, que superan los 3.500 o 3.500.000 a 3.800.000 habitantes, hasta 23.000 o tanto que es Sao Paulo. La mitad de estas ciudades están en el lado atlántico. Además, 10 de ellas están en el Brasil, ¿okay? Desde Fortaleza hasta Porto Alegre, pasando por las enormes Sao Paulo, Río de Janeiro, etc. Incluye aquí Buenos Aires. Y la otra mitad de las grandes ciudades están en el borde pacífico. Me dirán, bueno, eso está muy bien, hay un bonito balance. Donde el balance no se cumple es aquí, que este es el mapa de peligro sísmico, o de amenaza sísmica, como también se le llama, que no es otra cosa que las probabilidades para este en particular, que ocurra un sismo con intensidades de 6 o más. Esta es una intensidad, digamos,
moderada, de 6 o más, en un lapso de 50 años. Entonces, vemos que básicamente toda la costa pacífica, excepto el extremo sur, tiene un altísimo peligro, una alta probabilidad, que estaba disminuyendo algo hacia tierras adentro, va disminuyendo estos grados, y algo también hacia los extremos, hacia el norte y hacia el sur. En todo caso, todas estas ciudades que hemos señalado, que están en las grandes ciudades, están bajo esta muy alta amenaza sísmica. Eso quiere decir que en cualquiera de nuestras ciudades, y en todas ellas, van a ocurrir sismos que generen intensidades de 6 o más, quiere decir, no importa tanto la magnitud, puede ser un sismo de magnitud 6,5 o puede ser uno de magnitud 8, pero lo importante es cuánto se sacuden estas zonas, estas regiones. Y todas nuestras ciudades, las 10 que les he mencionado del borde pacífico, son así, son heterogéneas. Ojalá fueran toda la ciudad como está en la foto de la izquierda, pero la verdad es que grandes sectores de todas nuestras ciudades tienen un aspecto como el de la derecha. Entonces, esta heterogeneidad hace, por supuesto, que ante la misma solicitación sísmica, la reacción sea y los efectos sean totalmente diferentes. Esto es una pena, dado que vamos a celebrar a fin de este mes, el día 31, como cada 31 de octubre, en los últimos 6 o 7 años, desde que se estableció el Día Mundial de las Ciudades. Okay, existe un Día Mundial. Este año está dedicado a valorar las comunidades, esto es, valorar la acción de las personas, los conocimientos propios, las capacidades de movilización, de accionar, no únicamente de las autoridades, sino de la comunidad en su esencia. ¿Cuál es el lugar que tiene este factor vulnerabilidad en el riesgo de desastres? No voy a hacerlo muy pesado, pero permítanme hacer una pequeña digresión académica, porque sé que hay muchos estudiantes que siguen estas charlas. Entonces, eso es un recuerdo breve, que el riesgo de que ocurra un desastre está compuesto por el nivel de peligro o de amenaza sísmica en este caso, y el factor que se llama vulnerabilidad. Entonces, el peligro es sencillo, es la probabilidad de que ocurra un sismo fuerte de una determinada magnitud en un lapso de tiempo. Pero la vulnerabilidad, entonces, ha empezado a tener, no tiene una definición así de matemática y así de sencilla, ¿no? Entonces, ahí hay 3 definiciones que se parecen, entre ellas una es del glosario de las Naciones Unidas, de la Oficina para Reducción de Riesgo de Desastres, que fue en 2009, que dice que son las características y circunstancias de una comunidad, de un sistema o de un bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Todas ellas se parecen. La segunda dice que la susceptibilidad es la susceptibilidad de una población, de una estructura física, un edificio o vivienda, o de una actividad socioeconómica, de sufrir daños por la acción de un peligro o amenaza. Esto está en la ley del SINAGER del Perú. Y el glosario de la Comunidad Andina de Naciones nos dice, lo detalla un poco mejor, que son condiciones determinadas por factores o por procesos físicos, sociales, económicos o ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una persona, de una comunidad
o de los bienes o sistemas de esta comunidad al impacto de alguna amenaza. Como quiera que sea de estas definiciones, los científicos sociales nos han mostrado que esta palabra vulnerabilidad viene desde antes. ¿A quiénes se les llamaba vulnerables? Primero, esto tuvo una connotación social. Entonces, poblaciones vulnerables son aquellas que es en estado de pobreza o que no reciben los servicios básicos de la sociedad, o poblaciones que por su edad o por sus características de salud están justamente susceptibles a sufrir más que otras. Entonces, la vulnerabilidad empezó por un aspecto social. Sin embargo, desde hace varios años nos hablan de la vulnerabilidad de los bosques, la vulnerabilidad de los ecosistemas. Entonces, la visión ambiental, el ámbito ambiental, entró allí, y la verdad hoy día todos nuestros ingenieros de sistemas están muy pendientes de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, ¿no? Contra los ataques. En gestión de riesgo de desastres, nosotros podemos distinguir dentro de la vulnerabilidad quiénes están sujetos a esta vulnerabilidad, o sea, quiénes son los vulnerables. Por un lado, en primer término, son las personas que pueden perder la salud, o que pueden perder a un familiar, o que pueden perder la vida. Entonces son vulnerables a eso, ¿no? A perderlo. Pero también son sujetos de vulnerabilidad las obras de las personas, sus obras materiales. Están las de uso público, como es toda la infraestructura de servicio, los trenes, los aeropuertos, los caminos, los puentes, ¿no? Toda la obra de infraestructura es vulnerable. También las obras materiales, pero de uso privado, en particular las viviendas, que pueden ser afectadas o pueden ser totalmente destruidas ante un evento. Son vulnerables los medios de producción y de subsistencia de la sociedad. Un campo agrícola es vulnerable, o una embarcación de pesca, o una fábrica de tecnología en Tailandia. Todos ellos, cuando ocurre un evento natural, un fenómeno que puede ser dañino, pues están en estado de vulnerabilidad. También lo son aquellos medios de culto, de cultura y de diversión, iglesias, aquí tenemos ejemplos de una iglesia, de un museo, de un estadio, dañados por fenómenos naturales. Y finalmente son vulnerables también los propios sistemas de vida. Sistema de salud, los sistemas educativos, los sistemas de seguridad. Aquí tenemos en la foto de abajo a la derecha, una cárcel, una prisión que se derrumbó, ¿no? En el último sismo en el Ecuador, el último sismo fuerte que tuvimos en el Ecuador, y pues los presos escaparon, ¿no? Esos son los sujetos de vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos lo que se llaman las dimensiones. Desde el trabajo de Omar Darío Cardona, a principios de los años 2000, desde su tesis, él propone que la vulnerabilidad se puede apreciar y tiene varias distintas dimensiones. Tiene, por un lado, una dimensión física, que está expresada en las características de dónde está ubicado una obra, si está ubicado en un área donde puede ser dañada, y también su fragilidad, es decir, si está mal construida o si es muy antigua, todas esas deficiencias que le quitan resistencia a todos los elementos expuestos.
a la infraestructura, a todas las obras que hemos visto. Esa es una dimensión física, pero también hay una dimensión económica, la que nos dice que siempre los que menos tienen son más vulnerables, tienen menos posibilidades. El desempleo, los bajos ingresos, la dificultad o imposibilidad de acceso a servicios, todo eso hace a las personas más vulnerables. Hay una dimensión social que tiene que ver con qué tan organizada o integrada está la sociedad. Esto de ahí le da la capacidad para poder absorber los impactos de un evento y reaccionar también con rapidez. Es una característica que la vamos a ver en un momento. Hay una dimensión educativa. Cuando hay falta de conocimiento sobre qué cosas causan el sismo, por qué se presentan los desastres y cómo podemos evitarlos. Y esto de aquí es educación, y esto va desde la infancia, ¿no es cierto? Entonces, si una población bien educada, altamente educada, es mucho menos vulnerable. Hay una dimensión política, nos dice Cardona, que es por el bajo nivel de autonomía de gestión que tienen las comunidades de segundo o de tercer nivel de gobierno, ¿no? Por ejemplo, un alcalde que genera un presupuesto, pero luego ese presupuesto puede estar en algunos países sujeto a disposiciones de otro orden, de orden superior, al propio que debe tener este nivel de decisión. Existe una clara dimensión institucional. Instituciones débiles hacen a un país y a una ciudad mucho más vulnerables. Entonces esto está relacionado con un débil liderazgo que dificulta hacer una buena gestión del riesgo. Cuando hay exceso de burocracia, lo hemos visto en muchos casos, y cuando hay falta de capacidad para poder conducir los procesos, cuando se pone personas no aptas para eso, ¿no? O sea, se pone inútiles en los cargos. También existe una dimensión cultural de la vulnerabilidad que se refiere a cómo los individuos se ven a sí mismos dentro de la sociedad y cómo se ven como colectividad. Es algo que hay estereotipos que que han inculcado muchas veces a poblaciones minoritarias, que los hacen sentirse que no son capaces ellos de gestionar sus propias vulnerabilidades. Y esto se las disminuye. Gestos como un ministro entregando un pan, llevando panes ese día, en la foto que está abajo a la izquierda, son muestras de asistencialismo que influyen negativamente en realidad. Dos últimas dimensiones, hay una que se denomina ambiental, y es el aumento de vulnerabilidad debido a ciertos modelos de desarrollo que no son sostenibles ambientalmente. Cuando uno maltrata su entorno y luego ese entorno natural, se desquita. La deforestación va a hacer que un sismo active mucho más movimientos de masas que si esto estuviera forestado naturalmente o mantenido de esa forma, ¿no? Entonces, es la buena comunión con la naturaleza. Y finalmente hay una dimensión también llamada ideológica, que puede ser negativa y puede ser positiva también. Esto está relacionado con ideas y creencias por parte de la gente, de cómo se presenta el mundo. No todos lo ven de la misma forma que nosotros occidentales, digamos, entre comillas, ¿no? de esta cultura.
los años de trabajar en los Andes, por ejemplo, nos muestran que existen concepciones que llaman la cosmovisión, que son distintas, ¿no? Hay percepciones a veces que son muy dogmáticas, hay actitudes fatalistas, hay desmotivaciones, pero también hay cosas positivas, como las que nos ha comentado Leandro en varias ocasiones sobre el uso de las shikras, se llaman, ¿no? Y saberes ancestrales que deben ser incorporados de manera positiva. Bien, para terminar con esta parte un poco teórica de la vulnerabilidad, aparte de las dimensiones, hay factores que influyen que las personas y sus obras sean vulnerables. Hay un grupo de factores físicos, los principales tienen que ver con la exposición. Algunos, sé que en algunos teóricos separan la exposición de la vulnerabilidad. Digamos, es una variación sobre el tema, pero cuanto más expuesto está uno ante el embate de un fenómeno natural, pues está más vulnerable. Es decir, instalarse en el cauce de una quebrada, de un río, porque considera que hace muchos años que por ahí no baja agua o no bajan flujos, esto es una mala exposición, ¿no? O construir un edificio, no estoy hablando de la obligación por pobreza o por falta de lugar. En el Perú tenemos, les doy este caso el Perú, pero lo he visto en varios países, construir en zonas de acantilados, por ejemplo, porque se gana una vista excepcional, sin embargo se expone a que el próximo sismo este acantilado falle, acantilados grandes, de decenas o a veces centenas de metros, falle y las obras pues sufran, ¿no? Por un lado entonces la exposición y por otro la fragilidad de las edificaciones. Estos factores son relativamente fáciles de evaluar, de estimar. Es decir, un buen geógrafo, geólogo o geofísico conocen cuáles son los lugares no apropiados para asentar viviendas o infraestructura. La fragilidad de las edificaciones también. Un buen ingeniero estructural sabe qué edificación no va a soportar ciertas solicitaciones sísmicas. Entonces, qué tan frágiles son, uno lo puede evaluar. Pero los otros factores de vulnerabilidad son aquellos sociales y tienen que ver con la demografía, qué tan vieja es la población, qué tan joven, tiene que ver con, hemos visto factores económicos, organizativos, institucionales, y también con factores éticos. No lo puedo decir en voz más alta, pero eso tiene que ver con la corrupción. Una sociedad más corrupta es inmediatamente más vulnerable ante un sismo. Entonces, si queremos ser menos vulnerables, es una de las cosas que tenemos que ayudar a corregir. Entonces, como les comentaba, la vulnerabilidad se tiene que evaluar, así como evaluamos el peligro o amenaza, debemos tratar de evaluarla. Ahora, o estimarla, se dice en otros casos, ¿no? Algunos le llaman estimación de la vulnerabilidad, porque no se obtienen valores tan fácilmente como, no es una matemática simple allí que uno ponga vulnerabilidad, factor físico más factor social y ya está. No es así de fácil. La tarea es compleja. No hay un método único, hay diferentes métodos para estimar la vulnerabilidad. Esto se estudia y hay distintos acercamientos, ¿okay? Hacia
la vulnerabilidad de una misma obra o de una misma ciudad en general, si estamos hablando hoy día de ciudades. Es por eso que siempre la evaluación de la vulnerabilidad tiene que ver con multidisciplinariedad. Es falso cuando viene un ingeniero civil y ingeniero constructor y dice, yo puedo evaluar la vulnerabilidad de Lima. Una institución que hace eso no es cierto. O que un instituto de geofísica diga, yo puedo evaluar la vulnerabilidad. No, hemos visto que son cosas complejas, sobre todo el componente físico. Como dije, más sencillo, pero el componente social es más complicado por lo que acabamos de ver, la diversidad de dimensiones y por las características propias que tiene cada persona, cada grupo social, cada comunidad. Es muy distinto, varía de un país a otro y varía dentro de un país, de una región a otra. Entonces, pero hay que evaluarla. Y al evaluar esta vulnerabilidad, en general lo que se hace, lo que se obtiene, son niveles de vulnerabilidad. Casi nunca hablamos de cifras aquí. Se trabaja con indicadores, pero al final, en la última, uno presenta mapas, presenta sectores, donde dice vulnerabilidad baja, moderada, alta o muy alta. En general, es mucho trabajo complejo para llegar a un resultado que parece así muy simple, ¿no? Pero es lo más útil que hay. ¿Por qué? Porque si llegamos a que un sector de la ciudad tiene vulnerabilidad muy alta, esto hay que gestionarlo. El peligro, la amenaza, no la podemos gestionar. El sismo viene tal cual. Sin embargo, la vulnerabilidad, si es muy alta, tenemos que analizar, bueno, en estos componentes, ¿por qué es muy alta? Y trabajarlos para bajarla de nivel. Si tenemos vulnerabilidad alta en algunas zonas, esas hay que trabajarlas para llegar a vulnerabilidad más baja. Entonces, ese es un proceso largo, complejo, y que requiere muchos recursos, conocimientos, recursos humanos, recursos económicos, para lograr reducir los niveles, ¿no? Trabajando, como dije, sobre los componentes, tanto físicos como sociales, y lograr niveles de vulnerabilidad mucho más bajos y que sean aceptables, que sean manejables y que no generen y que eviten la generación de un desastre. Al reducir vulnerabilidades, al hacerlas más livianas, más ligeras, más poquitas, en realidad hay un concepto que entra como contrapeso, y es el concepto de resiliencia. Muchas veces en la formación de nuestras distintas profesiones no siempre lo entendemos de la misma forma. Resiliencia. A todos nos suena más o menos que la resiliencia debe ser algo, resistencia, ¿no? Fuerza. O vamos a ver que se ha ido aclarando mejor este concepto. Y esta resiliencia, y es la segunda parte de la charla, como objetivo que deben tener las sociedades, las ciudades. Resiliencia es un término en realidad robado inicialmente a la física. En mecánica, un elemento resiliente, el elemento típico resiliente es un resorte, que es un elemento que es capaz de soportar una fuerza o un estrés, ¿okay? Un esfuerzo, o un choque, depende cómo venga, es capaz de oponerle resistencia, pero además de ir deformándose, de ir adaptándose sin romperse, sin fallar, y luego de un momento, cuando cesa el esfuerzo, retornar a su estado inicial.
Oh, suena bien y sencillo. Entonces, cuando uno lo analiza ya en un sistema, esta es una gráfica tomada de trabajo de Sean, no hace tanto, 2005, algo así, 2004, en que estuvo estudiando la funcionabilidad de un sistema hospitalario de una ciudad en la China. Y desarrolló esta curva, y es que poner en este eje que también está funcionando el sistema, y luego se ha extrapolado para todos los sistemas en realidad, y en este lado el tiempo, en la eje X el tiempo. Entonces el sistema tiene un nivel óptimo de funcionamiento. Todas sus piezas, sus componentes funcionan adecuadamente y brindan el resultado que se espera. Pero cuando ocurre un evento de los que hemos visto, tomando la palabra del inglés, ahora en castellano se le llama un estresor, un evento que motiva un estrés, ocurre una caída en la funcionabilidad de este sistema. O sea, deja de funcionar. Pongan, por ejemplo, un sistema eléctrico de una ciudad. Una torre de alta tensión falla. No quiero decir porque alguien le puso un explosivo, felizmente ya no ocurre tanto esto. Hubo un accidente y falla una línea de alta tensión, entonces todo el sistema va a tener una caída, una disminución de su funcionalidad. Pero esto va a llegar hasta un cierto nivel, y luego el sistema tiene que repararse e ir retornando en un cierto tiempo a su nivel óptimo de funcionamiento. En esta curva se pueden hacer algunos análisis. Primero, ¿de qué depende que caiga muy profundamente el sistema? Depende de qué tan robusto es. Si es más robusto, más fuerte, va a caer menos. Entonces la curva puede ser menos profunda. Otra cosa es que cuando cae, quizá tenga capacidad de arreglarse más rápidamente y no demorarse tanto en llegar a su funcionamiento normal, sino puede apurarse y llegar al nivel de funcionamiento aceptable en un tiempo más corto. Esto permite definir algunos parámetros que caracterizan a un sistema resiliente. El primero se llama la robustez. Entonces, justamente, ¿qué evita que caiga muy profundo? Cuanto más robusto es. El resorte, cuanto más fuerte es, de mejor material o más grueso, etcétera, se deforma menos. Entonces, un sistema resiliente tiene que ser un sistema robusto. Luego, cuando cae la operatividad, si inmediatamente hay sistemas de emergencia que se ponen, digamos, en un sistema eléctrico que cae, si hay generadores de repuesto que entran en funcionamiento rápidamente, esto va a hacer que se salga más rápido. Y entonces esto es una cualidad que se llama la redundancia. Un sistema que no tiene redundancia cae y no hay cómo reemplazarlo hasta que uno lo cambie. Entonces, si tiene elementos redundantes, sale más rápido. Las otras dos cualidades que tiene un sistema redundante son la recursividad, es decir, la capacidad de utilizar todos los recursos disponibles rápidamente, y el otro es la rapidez, es decir, la medida justamente de recuperación en el menor tiempo. Esto ha dado lugar a que que les gusta teorizar, hablen de las 4 Rs que caracterizan un sistema
resiliente, ¿no? La robustez, redundancia, recursividad. En el Perú le llamamos que alguien se recursea cuando logra hacer un trabajito o algo, o sea, movilizar recursos. Y es la misma palabra en inglés que es resourcefulness, o resourceful, y la rapidez. Entonces eso define un sistema resiliente como uno que tiene capacidad para asimilar, resistir y recuperarse rápidamente de un evento impactante, ¿okay?, que afecta su operatividad. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Es aplicable a las ciudades? Por supuesto, porque cada ciudad es un megasistema compuesto de varios sistemas individuales dentro de un tejido humano que funciona con una serie de sistemas. Hay sistemas físicos, como los sistemas de transporte, los sistemas de energía eléctrica, sistemas de agua, abastecimiento de agua, desagüe, etcétera, ¿no? Y hay sistemas propiamente sociales. El entorno laboral, hay sistemas comunales o vecinales, etcétera. Entonces, una ciudad que es capaz de reducir adecuadamente sus vulnerabilidades se vuelve una ciudad resiliente. Además de estas tres características, de estas cuatro, perdón, que vimos, y en las que está aquí la robustez, la redundancia y la recursividad o ingeniosidad, para un programa del que vamos a hablar, de ciudades resilientes, se le ha aumentado unas 4 características más. Una ciudad que sea resiliente tiene que ser también reflexiva, que es utilizar experiencias que ya han ocurrido para poder tomar mejor nuevas decisiones. Tiene que ser flexible y adecuarse, adaptarse a circunstancias cambiantes. Tiene que ser inclusiva, y esto es poder involucrar a todos y a cada uno. Si una ciudad es solamente limitada a las decisiones de sus dirigentes, de su alcalde o de los directores de cada uno de los sistemas, es una ciudad que no es resiliente, porque cuando algo falla, las personas no se sienten involucradas. Y finalmente es un sistema integrado porque vincula todos los diferentes subsistemas y las instituciones para que se compartan adecuadamente recursos, se gaste menos y sea más eficiente una gestión. Estas características fueron propuestas desarrolladas hace unos años, cuando se propuso para poder lograr resiliencia y disminuir las vulnerabilidades y lograr un mejor desarrollo de las ciudades, un programa no gubernamental, no asociado con los gobiernos ni con las uniones de gobiernos como las Naciones Unidas o las organizaciones de estados, ¿no?, como la OEA, sino una propuesta totalmente privada por parte de la Fundación Rockefeller, que empezó a fines del año 2013 y trabajó 2014, 15, 16, 17, 18 y terminó el año pasado, en 2019. Este programa se llamó 100 Ciudades Resilientes, 100 Resilient Cities, y su objetivo fue ayudar a las ciudades a ser más resilientes ante todos los retos físicos, sociales y económicos que ya se veían venir en incremento desde fines del siglo pasado y desde inicios de este siglo XXI. Este programa ofreció a
ciudades que postularon a ello, cada ciudad debía de postular como tal. Esto no es presentado por los gobiernos, los países, sino a nivel de gobierno local, a nivel de municipio. Cada ciudad debía presentarse y presentar unos compromisos para ser elegida, ¿no? Entonces se lograron 100 ciudades. Vamos a ver que hubo algunas de América del Sur, varias de América del Sur, unas 10, si no me equivoco. Y el programa ofreció orientación financiera y logística y comprometiendo a la alcaldía a que modificara su organigrama para abrir una gerencia más, que es una gerencia de resiliencia. Es decir, se necesita dentro de este concepto para lograr una ciudad resiliente, un gerente a un nivel, al nivel más alto que el que despacha directamente con el alcalde. Es decir, uno de los gerentes más, así como hay los gerentes de obras, el gerente de desarrollo urbano, el de desarrollo social, etcétera, que sea una gerencia, o sea, no un grupito de trabajo. Y luego, el programa dio soporte para que se pueda desarrollar un documento en grupo de una estrategia para la resiliencia propia para esa ciudad. Esto ayudaba además porque generó una red de ciudades que todas tienen el mismo concepto de cómo lograr la resiliencia, así se ayudan unos a otros, y además dio acceso a un paquete de empresas privadas que dieron soluciones no sé, en cuestión de obras, ¿no? Socios tanto del sector público, privado, ONGs, etcétera, que están ya implementando las estrategias de resiliencia. Un concepto más es, que también escuchamos con frecuencia, es el de sostenibilidad. Y esto es que el desarrollo económico de una sociedad, para que se logre ser sostenible, primero tiene que estar amarrado con la sociedad, con el desarrollo social, para que lo que se haga dentro de eso sea equitativo. No puede haber economía sin el componente social. Y además que el desarrollo social sea amigable, converse con el ambiente, con el desarrollo ambiental, para que las acciones sean tolerables y finalmente la economía para su desarrollo también, que utiliza al ambiente, lo haga a un nivel que sea viable. La intersección de esas tres cosas hace que el desarrollo global de una sociedad pueda ser sostenible. Y la definición que fue dada hace mucho tiempo era satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad que tengan las futuras generaciones para poder satisfacer las suyas. O sea, no terminarse toda la comida y todo el postre hoy día, sino que quede para los demás. ¿Cuáles son estas principales, voy a acelerar un poquito, como ejemplo, las ciudades expuestas que tenemos en América del Sur? En todos los casos voy a mostrar un mapa como esto, que es el de peligro o amenaza sísmica. Este es calculado por los sismólogos, por los geofísicos, que nos dicen con qué intensidad puede, en un determinado lapso de tiempo, vibrar la Tierra por un cierto evento sísmico, o con qué aceleración, se da en diferentes términos. Esto es para Venezuela, y vemos que Venezuela tiene zonas que tienen peligro bajo, pero hay zonas ya con peligro intermedio, el amarillo, y alto en el color
naranja, por la cercanía de estos sistemas de fallas de la cordillera de Mérida, la cordillera de los Andes, la parte norte, que es la cordillera de Mérida, y en el borde marino con el Caribe, debido a zonas de fallas, grandes zonas de fallas que van aquí en realidad hasta Maracaibo, que son generadoras de sismos. Falla de San Sebastián, la falla de La Oca y otras que se encuentran por allí. Los sismos generados en estos distintos ámbitos impactan a las ciudades, llegan hasta las ciudades grandes, como Caracas, que es quienes muestro aquí. Por lo tanto, los ingenieros estudian los diferentes suelos, la capacidad de carga de los suelos, las capacidades, comportamientos dinámicos, con una serie de técnicas, y logran sacar un mapa de lo que se llama microzonificación, pero a partir del comportamiento de suelo. Es decir, yo le ofrezco un sismo que genera tal aceleración en la roca de base, y según el suelo particular que tiene cada zona de la ciudad, va a amplificarlo, va a vibrar de una manera distinta. Esto es herramienta esencial, por supuesto, para los códigos de construcción. Entonces vemos que Caracas tiene zonas que son tienen alta, esto no es vulnerabilidad, en realidad esto es lo que le llaman algunos peligrosidad sísmica, es decir, es el nivel de vibración que tiene cada región según su suelo, su exposición, pendientes y otros, ante un mismo sismo. Entonces esto se desarrolla bien y se tienen los datos. Para estimar la vulnerabilidad de las edificaciones, ahora ya no a partir del suelo, sino a partir de qué tan vulnerables son las edificaciones, ha habido algunos trabajos en Venezuela, ha habido mucho trabajo en realidad por parte de los ingenieros, y hay en particular, que es uno de los más recientes, sobre los indicadores de vulnerabilidad y de riesgo sísmico a partir de la información de censos de las edificaciones. Desde 2014 se ha llegado a la metodología, pero de allí no se ha seguido la aplicación. No hay resultados publicados posteriormente por la aplicación de esto. Por lo tanto, sabemos que hay vulnerabilidad y que hay un peligro, pero no hay una gestión posterior para manejarla. En Colombia también tenemos este mapa de peligro sísmico, donde las zonas rojas corresponden por un lado al área costera sometida a sismos por la subducción de la placa, este sitio ahí es la placa de Cocos, y en unas Cocos estamos por el medio, y a zonas de fallas que cruzan la zona cordillerana, la zona andina. Colombia ha tenido sismos muy fuertes, muchos de ellos relacionados a estas fallas de corteza. Sin embargo, aparte de aquellos históricos, dentro de los cuales hay a veces muchos miles de muertos, digamos, desde mitad del siglo pasado, estos son los que han causado muertes. Cada vez hay algunos muy importantes con 400, 500 muertos o 1000 muertos, y el último del año 99, que se llama el sismo del eje cafetero. Fíjense que las magnitudes no son tan altas, pero son sismos que se producen a 10 kilómetros de profundidad, es decir, debajo de los pies,
y que entonces sí generan mucha destrucción. Todos ellos han generado mucha destrucción, Popayán es uno de los más conocidos, y también muertes, ¿no? Para ello, cada una de las ciudades que están allí, como Medellín, han hecho sus mapas de zonificación, igual a partir de suelos, pero en este caso sí han manejado la gestión. Sabemos cuál es el nivel de vulnerabilidad, hay zonas con alto nivel de vulnerabilidad, qué cosa hacer. Entonces, entraron dentro de este proceso de 100 ciudades resilientes, nombraron se contrató, se nombró a un a un director de oficina de resiliencia del municipio de Medellín, y se desarrolló una estrategia. Las estrategias no son todas iguales, cada una tiene y se desarrollan de manera participativa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a disminuir nuestra vulnerabilidad para cuando ocurra un sismo? Aunque esto sirve para cuando ocurre un sismo, una inundación o un incendio o cualquier tipo de peligros. Medellín lo hizo, Cali también presentó su estrategia, desarrolló su estrategia de resiliencia. Cali tiene no ha sufrido sismos con muertos, no es numeroso eso, pero sí sismos que han causado destrucción. Por lo tanto, aparte de los ingenieros que calculan todas estas partes, se estructura la estrategia de resiliencia, en esta vez diferente que la de Medellín. Esto se llama 5 líneas de acción y siempre con, en este caso, el director de resiliencia es una dama, una directora de resiliencia, y ya se tiene, cuando se tiene una estrategia, a partir de ella se establecen planes y proyectos, porque ya se tiene este documento guía, ¿no? En el Ecuador, que también tiene un mapa de peligro sísmico, como este de aquí, donde el mayor peligro está en la zona costera, aunque hay en el detalle, debido a fallas que cada vez se conocen mejor, un nivel de peligro en la zona cordillerana. Ecuador ha sufrido sismos también con pérdidas de vidas. Entre los más recientes, muy fuerte, el de Tumaco, cerca de la frontera con Colombia, compartió con Colombia. En el año 87, el que causó más muertos, magnitud solamente, fueron 2 sismos, un sismo 6.1, el otro 6.8 o 9, pero causó más de 1000 muertos. Y el más reciente, que la mayor parte de ustedes debe recordar, que es el de Pedernales, hace solo 4 años, que es el último y causó 673 muertos, según las estadísticas oficiales, y mucha destrucción en el noroeste del Ecuador. Para eso, Quito, que es una de las zonas que están vulnerables, digamos como ciudad, también hizo, por un lado, sus cálculos ingenieriles de zonificación, pero estableció nuevamente dentro de este programa una estrategia para la resiliencia. Esa estrategia, distinta que las otras y participativa, está basada en 5 ejes en este caso, y les sirve actualmente para poder manejar, es el señor Jacome, el director de resiliencia, y les sirve para poder manejar esta vulnerabilidad, o sea, para reducir. 2 países más, el Perú, mi país, el mapa de peligro sísmico muestra toda la zona costera y buena parte del flanco andino con muy alto peligro sísmico. Esto cuando se presenta a la ciudad de Lima en el mapa de la derecha, se ha estudiado
las respuestas de sitio en el piso de la ciudad de Lima, que tiene aquí de norte a sur, son más o menos 30, más de 50 kilómetros de longitud. Y entonces se tiene una zonificación por el tipo de suelo de cómo se comportarían estos suelos. Vemos que hay zonas de mucha mayor peligrosidad, las zonas que están en rojo, y de menor peligrosidad las que están en verde. Entonces, ok, pero eso es por vibración del suelo. Sin embargo, también hay que considerar el tipo de viviendas que está encima. Entonces hay un trabajo hecho por Predes, ya hace un poco más de 10 años, sobre un mapa muy general de tipos de viviendas, y está viviendo en grandes zonas, ¿no? La verde de viviendas ya consolidadas, en el amarillo las zonas de viviendas densificadas, es decir, donde está creciendo la ciudad, pero hacia arriba, densificación, y en las grandes zonas de color naranja en el norte, son zonas en consolidación. Quiere decir, son zonas de autoconstrucción, de expansión urbana no orgánica. Y en rojo, que son las otras zonas de mucha preocupación, son las zonas de edificación deteriorada. Entonces, gran parte del Callao, por la edad, el centro de Lima, los barrios altos, Lima. Aquí sí, en el Perú, para Lima, tenemos considero yo, muy buen estudio de vulnerabilidad social, que curiosamente fue desarrollado solamente como una tesis, no encargado por la ciudad, pero desarrollado en el marco de la tesis de licenciatura de ingeniería, no es licenciatura en geografía, de Brenda Quirós, en el año 2018. Y está a escala de manzana. Entonces es un muy buen mapa, tomando una serie de elementos sociales, y en vez de haber tenido que hacer mucho trabajo de campo, lo que optó fue por tomar datos censales. Es un bonito trabajo, pero con toda esta información, ¿qué cosa hemos hecho? No mucho, más bien nada, porque Lima sigue sin tener una estrategia. A diferencia de las otras ciudades que hemos visto, Lima no tiene una estrategia de resiliencia. Entonces, conocemos la vulnerabilidad, conocemos la amenaza sísmica, y bueno, estamos esperando que ocurra el sismo, que además, según estudios nos ha mostrado Leandro y otros estudios que han aparecido por parte de los geofísicos, se está esperando un sismo de muy fuerte magnitud, que debe generar intensidades destructoras en la ciudad. Sin embargo, con toda esta información que se tiene, no existe ninguna publicación que muestre a nivel oficial que se esté trabajando sobre resiliencia de la ciudad. Tomo solo un segundo para decir que, bien al contrario, hace un par de años, en una entrevista televisiva, así, le preguntaron al alcalde de Lima, ¿no? Porque se estaba hablando durante tiempos, oye, ya el sismo, ¿cuándo va a venir el sismo destructor? Y le preguntan, le dicen, oiga, ¿y usted cómo ve la preparación que tiene la ciudad ante este sismo que se espera, ¿no? La ciudad de Lima. Al alcalde le preguntaron, y él dice, la verdad yo estoy preocupado porque parece que no estamos preparados, que la ciudad no está preparada para un sismo tal. Entonces, no puede ser, ¿no? Es un sacrilegio que el jefe, el que está encargado de desarrollar, no preparación ahora, sino ya sabemos que hay que utilizar el término resiliencia, que envuelve todo, pueda decir que la ciudad iba a sufrir al sismo solamente porque así lo quiere Dios. En el Perú mismo hubo, luego de un desastre por fenómeno del Niño en el año 2017, un poco de fondos internacionales, el programa, el PNUD, que gestionó una reunión
se hizo una reunión muy importante con mucha gente pensante que se llamó Perú Resiliente 2021. Vamos a ser resilientes al año 2021. Esto fue el 2017. Muchos invitados internacionales de alto nivel, conferencias y un booklet, un librillo, un folleto con resumen de las conferencias. Y ahí está. No somos resilientes ni estamos avanzando nada. Entonces, creo que tenemos que aprender de algunos vecinos. El último ejemplo que doy, porque pensé que lo iba a hablar más rápido, es el de Chile Central. Allí tenemos la aglomeración de Santiago, que tiene más de cerca de 7 millones de habitantes, y que está en la zona de cara al frente, junto con otras dos grandes ciudades. Aquí está Valparaíso, muy grande, Viña, y la aglomeración de Concepción, un poco más al sur, pero todo esto está frente a la zona muy peligrosa ante grandes sismos, y que está ahí mostrado por el mapa de peligro. No solo eso, la historia sísmica muestra enormes sismos que han ocurrido en toda esta parte que vienen desde el sur. Este es del 2010, que fue frente a, aquí en Talca, ¿no? Frente a un poquito al norte de Concepción, y varios sismos. Aquí está el 2000, el del 85 de Valparaíso. Y bueno, aquí siempre ocurren sismos y van a seguir ocurriendo. Chile es uno de los países que ha desarrollado mucho la ingeniería antisísmica también. Y además la zonificación, que un poco igual que los otros países. A la izquierda tenemos la aglomeración, un mapa de la aglomeración de Santiago, con dos grandes zonas sísmicas y con diferentes basamentos geológicos, que es una herramienta que permite gestionar entonces esa vulnerabilidad. Pero también tiene Santiago una vulnerabilidad social en incremento. Y hay varios indicadores. Este es uno de ellos, es el mapa de hacinamiento, que tienen muchas de las áreas de la ciudad, ¿no? Hacinamiento y la dificultad de acceder adecuadamente a servicios públicos. Aquí, como supermercados en puntos negros y farmacias en puntos amarillos. Hay grandes zonas superpobladas como esto, y muy mal servidas por estos servicios públicos. Entonces, Santiago también se logró un espacio dentro de este programa de ciudades resilientes, y estableció su estrategia, esta vez sobre 6, que ellos le llaman 6 pilares, sobre que está construida la estrategia. Ella es la directora de resiliencia, la señora Elgueta, y ya está trabajando entonces Santiago sobre estos pilares. Y fíjense que son movilidad urbana, Santiago conectado; seguridad, Santiago seguro; gestión del riesgo, Santiago preparado; desarrollo económico y competitividad; equidad social y medio ambiente. Inclusive encargaron a una comisión especial, se nombró una comisión en Chile como iniciativa del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CENIT, una comisión, 26 personas como comisión central. Más de la mitad eran académicos, ¿no?, de las diferentes universidades e instituciones de investigación, entidades científicas, que ha trabajado ya sobre desarrollo desde la visión científica, desde la visión de estudios necesarios para ir desarrollando esta estrategia.
La de Cien Ciudades Resilientes no es la única, hay otras entidades como la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgos de Desastres, tiene también una estrategia, esta vez es digamos, a nivel de gobierno, porque es de las Naciones Unidas, tiene algunos fondos y algunas ciudades están trabajando sobre ello. No estoy seguro si alguna de las ciudades sudamericanas, posible que sí. Otro grupo de las Naciones Unidas, otra oficina que es la Habitat, también tiene un programa que tiene un enfoque mucho más ambiental que de resiliencia urbana en sí. O sea, es urbano, es para el desarrollo de las ciudades, pero cuanto, por ejemplo, ven acá ustedes los ejes los focos que tienen, los enfoques hacia el reforzamiento climático, ¿no? Es algo importante. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa que financia para algunos candidatos, pero no tiene, digamos, la completidad que tiene el programa de 100 ciudades resilientes. Antes de agradecerles por su atención, son estos algunos temas que dejo para recapacitar, cómo que se requiere un mayor desarrollo de capacidades en todos nuestros países, para nuestras ciudades, capacidades de gente que pueda integrar. Yo les he puesto ahí integradores. No son resilientólogos, pero es algo así. Es decir, que gente que no importa si viene de la física o de la sociología o de la ingeniería, pero que pueda tener un mayor desarrollo de capacidades en las otras áreas para poder dirigir estos grupos, para poder ensamblar a estos grupos y los datos de todos. Tenemos mucha información y mucho conocimiento que se desarrolla, pero es, digamos, todo desamarrado, ¿no? Desincorporado. Se requiere ciencia estructurada y que esté dirigida a la investigación de los diferentes componentes de los desastres para su gestión. Todos estos componentes que conocemos de los desastres tienen que ser estudiados científicamente y los gobiernos tienen que escuchar a los científicos. Y es ahí un problema de cómo lograr que los tomadores de decisiones ha sido nuestra lucha eterna. Yo tengo 40 años trabajando en esto, pero cómo hacer que las autoridades pues, hagan caso a los que en principio saben de las cosas, ¿no? Científicos, ingenieros. Seguir construyendo bases de datos abiertas, se ha avanzado mucho sobre esto, compartir y aprender de los vecinos. Muchas de nuestras ciudades tienen bastante que aprender de lo bueno que ya han estado haciendo los otros. Yo esto lo veo con mucho interés. Esa es la verdadera actual cooperación internacional entre nosotros. Ya América Latina en general, América del Sur en particular, no está entre los países de extrema pobreza, en que las instituciones, el financiamiento internacional venga a contribuir con mucho dinero. Ahora nos dicen, ustedes tienen plata, vean cómo la hacen. Entonces, se requiere mucha cooperación entre nuestros propios países, entre países hermanos, ¿cómo lo has hecho tú? Para yo poder replicarlo, ¿no? Y finalmente, y esto hacia la interna para cada país, promover ya no una cultura de prevención, como nos decía nuestro amigo Juvenal Medina cuando estaba en el Instituto de Defensa Civil. Ahora ya es una cultura de la resiliencia. O sea, es una cultura que va al total. Si nosotros estamos bien organizados, eso no es prevención, es organización del barrio. Si estamos bien organizados en las escuelas, si estamos bien organizados, es decir, en todas las instancias de la sociedad, esto nos otorga mayor resiliencia, ¿no? Y última palabra que dice involucramiento es que el riesgo de los desastres no es cuestión de otros,
Una cuestión de a ver qué cosa hace Defensa Civil, a ver qué cosa hace el SINAGER, porque el que va a estar en medio del desastre es uno mismo. Entonces, yo qué cosa estoy haciendo, tengo que ver la gestión del riesgo de desastre desde adentro, conmigo como participante de esa gestión. ¿Qué cosa me toca hacer a mí? Todos tenemos un rol en esto. Y les agradezco mucho por su atención. Gracias, señor director. Muchas gracias, José, por tu interesantísima charla. Quisiera ver si hay algún comentario, alguna pregunta en relación a la exposición. Los micrófonos están abiertos. Por favor. Yo quería mencionar un poco el ejemplo que pusiste del resorte. Claro, evidentemente es un ejemplo interesante, pero yo pensaba un poco y decía, también el resorte es muy vulnerable, ¿no? Porque se deforma rápidamente. Tal vez no tendría que ser no debería deformarse tan rápido, ¿no? O tan fácilmente, a pesar de que recupera su estado. Es un ejemplo que pensé. Ahora, por otro lado, Los camiones tienen resortes amortiguadores, ¿no? claro, Y los edificios que tienen amortiguación sísmica, también se basan en principio de resorte. O sea, resorte no quiere decir algo que se... La parte de robustez, cuanto más fuerte es el resorte, justamente es más resiliente. ahí está. Exacto. Ahora, en relación a la vulnerabilidad, y yo veo todo lo que has explicado, ¿no podría reducirse a lo siguiente? Una definición que siempre yo he pensado. La vulnerabilidad viene a ser la incapacidad de respuesta ante una amenaza. Me parece que eso es lo que sintetizaría, digamos, lo que hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Es cierto, estoy totalmente de acuerdo. El detalle ha ido un poco en y cuáles son las dimensiones. ¿Por qué soy incapaz de responder ante esta amenaza? Porque soy muy débil. ¿Por qué mi casa es incapaz de responder ante un sismo? ¿Por qué se va a caer? Está Porque mal, es muy frágil, ¿no? Entonces, está mal construida, ¿no? Había uh-huh. también una vulnerabilidad que era la vulnerabilidad intangible que hablaba Rogelio Altés, ¿no? Una vulnerabilidad intangible que está pues en lo que tú has mencionado también, la cultura, un montón de mitos, creencias, etc. Esa es una vulnerabilidad intangible complicada de manejar. Cierto. Y difícil de evaluar, inclusive, de estimar, ¿no? Así es. Hay una Víctor, pregunta, creo. Víctor, ¿podrías activar tu micro y preguntar, por favor? Víctor Huérfano de Puerto Rico. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Mira, buenas noches, Leandro y todos los colegas de Latinoamérica. Y gracias por este ciclo de conferencia. Lo estoy siguiendo desde hace un par de meses o semanas por lo menos. Muchas gracias. Fíjate, he escuchado conferencias de otros países, de Perú, recuerdo uno de Bolivia, de Uruguay o Paraguay, no recuerdo. Y entonces como que me da a mí la impresión de que hay un común denominador, ¿no? Uno escucha de que sí se hacen estudios, de pronto unos más, otros menos, pero hay estudios, hay resultados, hay tal de recomendaciones, se sabe que hay un problema. Sin embargo, como que la respuesta de los, no quiero llamar políticos, llamemos los tomadores de decisiones, como que dista mucho. Y no es solamente de tal o cual país, como que es un mal generalizado. Entonces mi pregunta va en esa dirección. Sabiendo que hay un problema, sabiendo todo lo que ha pasado, porque no ha sido realmente nada bueno, ¿verdad? En términos
de esta problemática de problemas naturales. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le entramos el diente, como dirían en el campo, a estos tomadores de decisiones para lograr que, bueno, que seamos resilientes, que es lo que queremos, ¿no? Si me permite una respuesta, Leandro, me parece, a estos tomadores de decisiones en general los elegimos nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a tener elecciones en varios de nuestros países en los próximos, el próximo año. El Perú tiene elecciones generales y la población es aquella que debe de exigir, y los periodistas que son los que, digamos, los medios que nos representan ante qué preguntas hacerle, por ejemplo, a los políticos, es uno de los medios. Señor, ¿y usted qué cosa va a hacer respecto al riesgo de los sismos? ¿Usted qué va a hacer respecto a la ciencia? ¿Va a escuchar a los científicos o no? ¿Va a fortalecer este sistema? ¿O solamente nos va a... Para eso se necesita que la población, que cada ciudadano, y es una tarea que, bueno, hacemos cada día, ¿no? Cada ciudadano logre ir mejorando en el entendimiento de que él es vulnerable ante lo que vaya a ocurrir. Y la única forma es exigirles. Con los políticos no se puede en realidad negociar. O sea, llegar a un acuerdo es, bueno, si se logra hacer unas obras que no fallen durante tu gestión y que no falle la obra ante una solicitación, pues quizá vas a ser reelegido, ¿no? En general los alcaldes no son reelegidos aquí, porque se caen todas las obras. Bueno, hay puentes que no se caen sino se desploman. Educación, para mí es la respuesta, Víctor. Gracias, muy bien. Y yo, dentro de lo que hablaste, me acordaba un poco del terremoto de Haití, ¿no? Y no sé si recuerdas cuando en la comisión del Colegio de Ingenieros de Gestión de Riesgos y Desastres se presentó un doctor, ¿cómo se llamaba? Un americano, un doctor de República Dominicana, pero que trabaja en Estados Unidos acá. Sí. Y nos contó, ¿no? O sea, si tú ves la magnitud del sismo de Haití, lo que produjo, ¿no? Y básicamente y va en relación directa con la situación política que vivía Haití. Y ahí la corrupción era un factor impresionante para que la vulnerabilidad era muy grande de Haití. Incluso el presidente, 17 edificios estatales se vinieron abajo. El presidente ese mismo día quiso irse del país, ¿no? Incluso se iba de noche a dormir a otro país y al día siguiente regresaba para estar en el edificio. O sea, y Sí. todo lo que habían donado, se descubrieron que estaban negociándolo, ¿no? O sea, es una cuestión, creo yo, complicada y como tú dices, subyace sobre la educación. Eso es muy cierto. La educación, de alguna forma, que mueve todo, ¿no? Pero y creo que nosotros somos educados para poder ser un poco pasivos, un poco que aceptamos cosas. Desde que entramos al colegio nos dicen lo que tenemos que hacer hasta que salimos. Nunca, desde que entramos al colegio nos están vigilando para no copiar en el examen. Desde que somos en el jardín nos vigilan. Entonces, ¿en qué momento tenemos integridad para nosotros mismos avanzar en la vida? Es decir, es interesante. Justo eso venimos discutiendo en estos tiempos. Antonio Carlos Rivas, buenas noches. Si usted tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Los micros están activados. Sí, buenas noches. Qué gusto poder saludarles. Sí, Soy de un poco. Perú. Eh, eh, Me parece muy interesante lo que usted expuso, ingeniero José.
Usted habló de que en estos tiempos se necesita integradores, ¿no? Me llama la atención eso porque, de cierto modo, nosotros elegimos esta carrera o cualquiera que sea, como usted dice, ¿no? Sociólogos o de cualquier otra línea, porque muy en el fondo queremos ayudar a la sociedad, ¿no? Queremos ayudar a las demás personas, porque eso es lo que, para eso es lo que en realidad nos formamos. Pero tenemos desafíos, ¿no? Como lo que ustedes comentan, ¿no? Por parte de aquellas personas quienes son los políticos, ¿no? De nuestros países. Mi pregunta era, ¿de qué manera? Por ejemplo, yo soy joven, ¿no? Egresado de la universidad recién. Mi pregunta era si hubiera alguna institución aquí en Perú, porque a mí me gustaría, ¿no? Porque me gusta investigar, me gusta aprender eh, y en estos temas, ¿no? De gestión de desastres. ¿Hubiera alguna institución de repente para poder colaborar o aprender de ellas, o aprender de ellos, o conocer a aquellas personas quienes se dedican a este rubro de gestión de riesgos? Eso era sobre todo mi pregunta. Y felicitarle por el interés que están tomando en el tema, ¿no? Gracias. Yo creo que la mejor forma de los estudiantes, y es mi recomendación a mis estudiantes, cuando puedo dársela, es asistir a las conferencias, asistir a las presentaciones que hacen las sociedades, ¿no? Las asociaciones profesionales, el Colegio de Ingenieros, la Sociedad Geológica o la Sociedad Geofísica, todas estas instituciones, conferencias como estas del CERESIS, que permiten un intercambio, permiten conocer algo que no les van a enseñar en la universidad. No nos han enseñado cómo gestionar peligros, ¿no? Cada uno viene o de una rama de ingeniería o de una rama de ciencias, ¿no? De ciencias de la tierra, geología o de geofísica. Y en realidad se va aprendiendo primero por la parte técnica. No escuché de qué carrera, por ejemplo, es usted, que me dijo que es recién egresado. Yo soy de ingeniería civil. Un ingeniero civil empieza en la gestión de riesgo de desastres en general, analizando las edificaciones, porque son los que construyen, y también analizando en dónde se construye. Estos son los suelos. Entonces tienen, sea un enfoque estructural, sea un enfoque geotécnico. Luego de trabajar en esta rama que es propia de su especialidad, es que uno en general toma contactos con aquellos de otras especialidades, ¿sí? Con el que se encarga, por ejemplo, eh, de las reuniones de la comunidad, ¿no? Para la cual se está haciendo un determinado proyecto. Y ahí uno va comprendiendo por qué hacer un proyecto de una forma o de otra, qué modificaciones son necesarias de acuerdo al tipo de sociedad, de acuerdo a la concepción y a los aportes que puede dar esta misma comunidad a su proyecto. Entonces, es un involucramiento que va haciéndose en el entrenamiento, en el trabajo, ¿no? Entonces, hay algunas maestrías o hay diplomados en gestión de riesgos de desastres. La Universidad de Ingeniería tiene uno, no recuerdo, probablemente hay uno o dos más, pero estos nos van a dar algunas bases teóricas. Sin embargo, en la práctica, estas capacidades, estas habilidades se van adquiriendo en el trabajo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario?
Bueno, no hay más comentarios, José. Muchísimas gracias por tu participación. Realmente ha sido una charla muy interesante. Espero que podamos nuevamente retomar las cosas después de la pandemia y seguir trabajando. Muchas gracias también por la invitación y que sigan muy bien estas charlas. Son muy, muy instructivas, muy educativas y de mucho interés para los participantes. Muchas gracias, José. Muchas gracias con todos ustedes y los Gracias, esperamos. gracias José, gracias Leandro. A la Saludos. Adiós, adiós. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo. Bien, Henry. Suerte, cuídense. Igualmente. Adiós.